Muy buenas con todos, reciban un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión voy a realizar la demostración del siguiente teorema. Bien, entonces el teorema dice que sea f una función analítica en z sub 0, entonces f tiene un cero de orden m en z sub 0, si solo si puede ser escrita como esta expresión que tenemos aquí, en una R vecindad de z sub 0, donde g es analítica en z sub 0 y g de z sub 0 es distinto de 0. Bien, entonces como ven es un sí solo sí, por lo tanto vamos a tener que resolver dos implicaciones. Vamos con la primera implicación. Entonces lo que vamos a hacer primero es suponer que f tiene un cero de orden m en z sub 0, ¿verdad? Y tenemos que demostrar que f de z puede ser expresada de esta manera, donde z es un elemento de una R vecindad de z sub 0, g una función analítica en z sub 0, y g evaluado en z sub 0 es distinto de 0. Bien, entonces empecemos con nuestra demostración. Entonces, dado que f de z es analítica en z sub 0 por la observación 1.4 de la presentación 8, me estoy refiriendo a esta observación, ¿no es cierto? Si tengo una función analítica en un punto, esto ocurre si solo si puede ser expandida con una serie de Taylor alrededor de ese punto, ¿no es cierto? Entonces, como tengo que es analítica, en ese punto tengo una serie de Taylor alrededor de ese punto. Por lo tanto, digo que existe un disco de centro z sub 0 y radio r con r mayor que 0. A este le voy a denominar el radio de convergencia, ¿no es cierto? En el cual f es diferenciable y además se sigue que puede ser expresada de esa manera, ¿no es cierto? Donde la serie es convergente para todo z en el disco. Bien, entonces este resultado le he llamado mi ecuación 1. Vamos a usar nuestra hipótesis o vamos a desarrollarlo un poco más. Dice, por otra parte, sabemos que f tiene un cero de orden m en z sub 0, por lo tanto, se van a cumplir estas dos propiedades. Tengo que la función f y sus derivadas hasta la m-1 evaluados en el punto z sub 0 son iguales a 0. Además, tengo que la derivada mésima evaluada en z sub 0 es distinta de 0. Bien, ahora, vamos a considerar uno. Uno nos decía que f tiene una expansión en serie de Taylor. Lo único que estoy haciendo es abrir la serie. Bien, entonces los términos tienen esa forma. Ahora vamos a considerar dos. Con eso vamos a llegar a que f de z tiene esta expresión que vemos aquí, ¿no es cierto? Como ven, parte desde el término m, ¿no es cierto? ¿Pero por qué ocurre eso? Pues porque voy eliminando estos términos, ya que sé que f hasta su derivada de -1 evaluada en z sub 0 son 0, por lo tanto estos términos se van a eliminar. Así hasta el m-1, por lo tanto nuestra serie solo va a tener términos distintos de 0 desde m, ¿no es cierto? Lo que hago posteriormente es tomar como factor común el factor z menos z sub 0 elevado a la m, y como ven, agrupo por otra parte los otros términos, ¿no es cierto? Aquí me queda uno. Aquí, bueno, he puesto el uno, pero no es necesario incluirlo, sin embargo, es como para tener una mejor visualización. Y así va a pasar con los demás términos, ¿no es cierto? Porque todos van a tener un z menos z sub 0 elevado a la n, por eso puedo sacar factor común. Ahora, para compactar un poco más de esta expresión, lo que he hecho es escribirla de esta manera, ¿no es cierto? Que parte desde cero, a partir desde cero. Y bien, ahora vamos a analizar un poco más qué ocurre con esta serie, ¿no es cierto? Esta serie que tenemos aquí. Entonces notemos que la sucesión b sub j, donde b sub j son precisamente los coeficientes, ¿no es cierto?, de esta serie, no son más que los elementos de una m cola de a sub j, donde a sub j son los términos de la serie de Taylor de f. Ahora, ¿por qué digo que es una m cola? Que se refiere a que la sucesión creciente sería n más m, ¿no es cierto? Es decir, estoy tomando todos los términos de la sucesión a sub j desde el término m. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso que digo que es una m cola. Por lo tanto, es una subsucesión de a sub j. Así puedo tener lo siguiente, ¿no es cierto? Que el límite cuando j tiene infinito de a sub j sobre a sub j más 1 es igual al límite de b sub j sobre b sub j más 1. Y esto es igual a r. Ahora, esto lo puedo decir porque, como dije, esta es una cola, por lo tanto,
simplemente toma los elementos de la sucesión AJ desde el término M, ¿no es cierto? Entonces, si es que consideramos esta como una sucesión, esta también sería una cola de esta sucesión, ¿no es cierto? Sería también la M cola, si se dan cuenta. Entonces, eso sería lo que tendría. Ahora, sabemos que como la serie de Taylor de F converge, y estos son los coeficientes de la serie de Taylor, tienen un radio de convergencia, el que llamé R mayúscula. Y dado que esta es una subsucesión, ¿no es cierto? También va a converger al mismo radio. Entonces, este sería nuestro radio de convergencia, pero para esta serie, que va a ser igual al radio de convergencia de la serie de Taylor de F. Entonces, por eso puedo decir lo siguiente, ¿no es cierto? Voy a llamar una función h de z sub 0 y le voy a evaluar a esto. Vamos a decir que esta converge en el disco de centro z sub 0 y radio r, precisamente porque r es el radio de convergencia, ¿no es cierto? Por eso podemos decir este apartado. Entonces, ahora, gracias a la unicidad de la serie de Taylor, nos permite concluir que esta serie, que caracteriza h de z, es la expansión en serie de Taylor de h en z sub 0. Entonces, recordemos que la unicidad nos dice que si f, en este caso h, puede ser expresada de esta manera, lo cual sí se cumple, para todo disco, el cual sí tenemos un disco, entonces es la serie de Taylor de f, en este caso h. Entonces, esta es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Esta es la serie de Taylor de h en z sub 0. Entonces, por otra parte, gracias a la observación 1.4 de la presentación 8, nuevamente estoy usando esto. Recuerden que es un sí solo sí, por lo tanto ahora tengo serie de Taylor en z sub 0. Puedo concluir que en este caso h es analítica en z sub 0. Y es precisamente lo que hago. Bien, entonces ya tengo que h es analítica en z sub 0. Ahora vamos a ver que h de z sub 0 sea distinto de 0 cuando lo evalúo, ¿no es cierto? Entonces, si es que abro esta expresión y la evalúo en z sub 0, tenemos este resultado. Como vemos, el primer término no tiene este factor, ¿no es cierto? Ni ningún múltiplo del mismo que se va a anular cuando evalúo en z sub 0. Como digo, se van a anular. Entonces, puede quedarme que h de z sub 0 solo va a ser igual al primer término de esta serie que teníamos aquí, que precisamente es f, la derivada m de f, evaluada en z sub 0 sobre m factorial. Ahora, gracias a 3, podemos concluir que h de z sub 0 es distinto de 0. Ahora, ¿qué nos decía 3? Nos decía que de la derivada enésima de f evaluada en z sub 0 es distinto de 0, ¿no es cierto? Entonces, h de z sub 0 es distinto de 0. Bien, entonces, así, nuestro g a tomar, recuerden que estábamos buscando una función g, es h, ¿no es cierto? Porque f puede ser expresado como z menos z sub 0 a la m por h, en este caso le estoy llamando g porque es el que voy a tomar, con z perteneciente al disco de centro z sub 0 y radio r, que es precisamente una vecindad, ¿no es cierto? Una r vecindad, que es lo que estaba buscando. Entonces tenemos nuestra primera implicación. Bien, vamos con la segunda implicación. Entonces ahora debemos suponer que f puede ser escrita de esta manera en una R vecindad de z sub 0 con G analítica en z sub 0 y si es que evalúo G en z sub 0 esto es distinto a 0. Entonces esto es lo que estamos suponiendo. Ahora debemos demostrar que f de z tiene un 0 de orden m en z sub 0. Ahora, para probar eso, deben cumplirse estas dos propiedades, ¿no es cierto? Que eran nuestras hipótesis en la primera implicación, pero ahora es lo que debemos demostrar. Lo mismo, f hasta su derivada m menos 1 evaluado en z sub 0 debe ser igual a 0. Sin embargo, la derivada mésima de f evaluada en z sub 0 debe ser distinta de 0. Bien, entonces vamos con la demostración. Dado que g de z es analítica en z sub 0 por la observación 1.4 de la presentación 8, nuevamente les traigo a pantalla esa observación. Ahora tengo que G es analítica en Z sub 0, por lo tanto, puede ser expandida en una serie de Taylor en Z sub 0. Es decir, existe un disco de centro Z sub 0 y radio R, con R mayor que 0, que nuevamente es el radio de convergencia de esta serie, en el cual G es diferenciable y además se sigue que puede ser expresada de esta manera, ¿no es cierto? Donde converge para todo Z perteneciente a nuestro disco. Bien, ahora, continuemos. Ahora, considerando que Z pertenezca al disco de centro Z sub 0 y radio R2, donde R2 es igual al mínimo entre R
mayúscula y área minúscula, se sigue que esto. Ahora, ¿por qué hago esta observación, no es cierto? Ahora, recordemos que f de z puede ser expresada como z menos z sub 0 por g de z en la R vecindad, ¿no es cierto? Por otra parte, sabemos que g de z tiene expresión en serie de Taylor en la vecindad que está caracterizada por R. Por lo tanto, de ley debo tomar el mínimo para que las dos condiciones se satisfagan al mismo tiempo y pueda trabajar de esta manera. Por eso tomo el mínimo, que en este caso le he llamado R2. Bien, entonces f de z puede ser expresada de esta manera. Ahora lo que hago es introducir este factor z menos z sub 0 elevado a la m, y lo que hace es sumarse, ¿no es cierto? Sumarse j más m, y me quedo con esta expresión. Ahora, dado que es una serie que converge, ¿no es cierto? Porque f de z es analítica, perdón, porque f de z es analítica y por lo tanto tiene una serie puede ser expresada en serie de Taylor. Entonces, este de aquí va a converger. Por lo tanto, si es que derivo, va a ser una derivada término a término. Entonces, vamos a ver cómo tienen la forma. Por lo ello, vamos a empezar con la primera derivada. Entonces, la primera derivada de f de z, ¿no es cierto? Introduzco lo que tendría que derivar es cada uno de estos términos. Como esto es constante, simplemente la derivada se va a fijar en este término. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo, multiplico por j más m y al exponente le resto 1. ¿No es cierto? Esto va a ocurrir también con la segunda derivada. Sin embargo, aquí ya vamos a tener dos factores, ¿no es cierto? El de la primera derivada y el de la segunda derivada que está dado aquí. Nuevamente, acuérdense de restar 1 al exponente que ya tenía. Entonces, viendo esta forma que van tomando, voy a tener que para todo m menor o igual que m incluido el 0, la derivada enésima de f de z va a tener esta expresión, ¿no es cierto? Es como la he compactado. Si se dan cuenta, sí cumple. Por ejemplo, al referirnos a 0, lo que se nos refiere a la función f de z, ¿no es cierto? Entonces, si este 0, esto se va a simplificar. Esto se va a quedar j más m y me queda f de z. Si tomo n igual a 1, queda j más m menos 1. Entonces, acá arriba se va a simplificar, va a quedar j más m. Y aquí va a quedar menos 1, j más m menos 1. Entonces, nos queda esta. Y así también con la segunda derivada, ¿no es cierto? Entonces, esta es la expresión más compacta. Entonces, ahora vamos a ver casos particulares para estos n, ¿no es cierto? Entonces, vamos a considerar cuando n es estrictamente menor que m. Entonces, como ven, como les dije, teníamos esta expresión. Ahora, al abrir esta expresión, tenemos lo que tenemos aquí, empezando desde j igual a 0. Bueno, ahí vamos reemplazando, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a pasar cuando evaluamos en z sub 0? Dado que n es estrictamente menor que m, esto va a ser mayor o igual que 1, ¿no es cierto? Porque estos son enteros. Entonces, al ser mayor o igual que 1, este término sí va a existir. Y cuando evalúo en z sub 0, este término va a ser 0. Por lo tanto, se van a eliminar todos los términos de la serie. Es decir, fn de z sub 0 va a ser igual a 0 cuando n es estrictamente menor que m. Es decir, se va a cumplir que f evaluado en z sub 0 hasta su m-1, su derivada m-1, van a ser todas iguales a 0. ¿No es cierto? Que es una de las condiciones que necesitábamos probar para que z sub 0 sea un 0 de orden m. ¿Cierto? Por otra parte, si consideramos m igual a n, la expresión se va a simplificar un poco, ¿no es cierto? Aquí reemplazo m, esta parte se va, me queda j factorial. Aquí reemplazo m, se va con este m y me queda solo j. Y empieza desde j igual a 0, ¿verdad? Bien, entonces vamos a abrir esa expresión, ¿no es cierto? Abrimos esa expresión, vamos a tener estos términos y así van a seguir, ¿no es cierto? Van a tener esa forma. Ahora, ¿qué va a pasar cuando evalúe en z sub 0? Como ven, el primer término no tiene el factor z menos z sub 0 ni ningún múltiplo del mismo. Por lo tanto, cuando yo evalúe en z sub 0, este no se va a eliminar, ¿no es cierto? No se va a eliminar por ese factor, pero los otros sí. Es decir, todos los demás términos de la serie se van a eliminar. Por lo tanto, solo va a quedar que la derivada enésima de f evaluado en z sub 0 va a ser igual
a g de z sub 0 por m factorial. Lo cual, gracias al hecho de que g de z sub 0 es distinto de 0, vamos a concluir que la derivada de mésima de f elevado en z sub 0 es distinto de 0. Porque como recuerdan, el factorial también de cualquier número mayor o igual que 0 es distinto de 0. Por lo tanto, este es distinto de 0 y es la última condición que necesitaba demostrar. Listo, eso sería todo con este teorema y muchas gracias.